el Pulsa de Nura, una poderosa maldición judía que invocaría a los ángeles de la destrucción para eliminar a un enemigo del pueblo hebreo. ¿Cuáles son los primeros ministros de Israel que habrían fallecido tras ser objeto de esta maldición? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. El Pulsa de Nura, o látigos de fuego en arameo, es una ceremonia cabalística en la que se invocan a los ángeles de la destrucción para llevar a cabo la aniquilación de un enemigo, impidiendo el perdón de sus pecados y atrayendo sobre él todas las maldiciones bíblicas. Esta es una expresión muy antigua que aparece con frecuencia en la literatura rabínica para referirse al castigo divino, mientras que su uso como ceremonia para maldecir se podría rastrear en textos mágicos como el Sefer HaRasim alrededor del siglo III de nuestra era. Hay que tener en cuenta que este Sefer HaRasim, de acuerdo a algunos expertos dentro de la tradición hebrea, sería un importante libro dentro de la Cábala judía o la Cábala hebrea. Esta tradición de este pueblo que tendría una connotación bastante mística, donde cada palabra, cada color y prácticamente cada manifestación de la naturaleza tiene un significado profundo, una manera muy especial que puede ser interpretada únicamente por iniciados. Podríamos decir que una de las vertientes más enigmáticas y místicas dentro del pueblo judío. Lo cierto es que si nos ponemos a analizar el origen de este Pulsa de Nura, de esta maldición, tendríamos que ir también a la Torá. Hay que tener en cuenta que la Torá es la compilación de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, específicamente el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio. Es básicamente el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío, que de hecho es conocido como el Pentateuco para los cristianos. Lo cierto es que si bien el Talmud no permite este tipo de prácticas, porque en el contexto de esta obra, incluso del Pentateuco dentro del cristianismo, se insta a orar porque, o para buscar más bien en este caso, que un espíritu malvado, que una persona que tiene deseos de venganza y perdición en su espíritu, se redima y se arrepienta a través de la intersección de Dios. Así que el orar porque esta persona reencamine su alma, reencamine su espíritu y sus deseos, sería el camino primigenio que buscarían obras como la Torá. Ahora bien, dentro de este contexto hay que tener en cuenta que el Pulsa de Nura ha tenido más una connotación relacionada con el ámbito político, con personas que dentro del contexto convulso en el que el pueblo hebreo se ha visto inmerso desde hace algunas décadas, las controversias surgidas por el surgimiento del Estado de Israel y los múltiples enemigos que han tenido, pues el Pulsa de Nura ha aparecido como un
elemento disuasor, o al menos así lo ven algunos cabalistas, para hacerle frente a un enemigo del pueblo hebreo, para hacerle frente a una persona que tenga y que cometa flagrantes infracciones a la ley hebrea. Ese sería básicamente como uno de los propósitos fundamentales de este Pulsa de Nura. Pero si lo analizamos desde el punto de vista histórico, sin lugar a dudas, la primera obra donde se hace referencia en específico al Pulsa de Nura es el Talmud, que básicamente es un inmenso código civil y religioso donde se dictan una serie de normas importantes para el pueblo judío. En el Talmud hay un pasaje específico donde se habla sobre el castigo impuesto por Dios a algunos ángeles como Metatrón y al mismo profeta Elías. Este mismo fragmento en donde se hablaría de este castigo también aparece en el Zohar, que es un libro fundamental y muy importante dentro de la tradición mística de la Cábala hebrea. Para el Talmud, básicamente el Pulsa de Nura es una serie de plegarias en las que se le solicita a Dios que juzgue a un individuo catalogado de malvado y peligroso para el pueblo judío, un enemigo que no merece el perdón, un enemigo que debe enfrentarse a los ángeles de la destrucción para ser eliminado definitivamente. Algo muy importante a la hora de hablar del Pulsa de Nura es que, de acuerdo a la tradición y el contexto judío, es una invocación que debe hacerse únicamente si tiene una justificación clara. Es decir, si utilizas el Pulsa de Nura de una forma injusta o incorrecta o en contra de una persona limpia, una persona que no haya cometido faltas contra la tradición hebrea, esta maldición se te devuelve. Estos ángeles de la destrucción te buscarían y te atacarían. Así que para la tradición hebrea es muy importante que haya una justificación clara y real a la hora de ejecutar este Pulsa de Nura. Ahora bien, hay algo muy interesante, y es que para efectuar esta maldición se necesita que el rabino o cabalista que lidera el Minyan, básicamente el Minyan es un grupo de 10 hombres judíos que deben reunir una serie de requisitos para poder efectuar un Pulsa de Nura, hombres como los que ustedes aprecian en este momento en sus pantallas. Es decir, un Pulsa de Nura no puede ser practicado ni por cualquier persona, ni mucho menos por un grupo de rabinos al azar, sino que tienen que tener una serie de características específicas dentro de la tradición hebrea para poder llevar a cabo esta maldición. De acuerdo a los investigadores, estos 10 hombres judíos deben ser padres mayores de 40 años y tener barba. Aparte de eso, tener una reputación intachable de acuerdo a la tradición hebrea. Esto hace que esta ceremonia de solicitarle esta destrucción a Dios pues claramente sea tenida más en cuenta, ya que de acuerdo a esta invocación y a estas plegarias, Dios enviaría a los ángeles de la destrucción para eliminar esta alma impía, esta alma que se ha convertido en una auténtica enemiga de los hebreos, y de esta manera, a través de esta invocación por parte de estos 10 hombres y este cabalista, que esta ceremonia tenga un peso tan específico y tan real que pueda permitir que en efecto Dios envíe a estos ángeles de la destrucción para llevar a cabo esta empresa, por qué no decirlo tan siniestra, de ultimar a la vida de un enemigo de este pueblo. Usualmente el Pulsa de Nura se efectúa en un lugar
como el que vemos en este momento en sus dispositivos, el cementerio de Rosh Pinah en Israel, uno de los cementerios más tradicionales para este pueblo. Y un pulsa de Nura se efectúa de la siguiente manera. Realmente impactante. Siempre que reviso este video, no sé, me produce una sensación de incomodidad tremenda el observar a estos rabinos haciendo esta plegaria, esta invocación a los ángeles de la destrucción, el entender que esta tradición cabalística hebrea es tan importante que incluso hasta el día de hoy hay algunos rabinos y algunos hombres justos que conforman este minyan para crear esta plegaria, para desatar esta maldición sobre un enemigo del pueblo de Israel. Analizando los registros históricos, hay una serie de personajes a quienes se les atribuye haber perdido la vida tras haber sido objeto de esta maldición del pulsa de Nura. El primer personaje, o por qué no decirlo de otra forma, la primera víctima de esta maldición, de acuerdo a algunos investigadores, sería el señor Eliezer ben Yehuda. Resulta que Eliezer ben Yehuda es conocido como el gran promotor de la lengua hebrea moderna, un hombre quien fue artífice y promotor del renacimiento y la reimplantación de la lengua hebrea como lengua hablada y escrita en los tiempos modernos. De acuerdo a algunos investigadores de estas tradiciones judías, este señor Eliezer ben Yehuda, al menos analizándolo desde el punto de vista de la ultra ortodoxia, era un personaje que estaba en cierto modo, por utilizar una palabra menos fuerte, una persona que estaba utilizando de una manera incorrecta el legado de la tradición hebrea. Y de acuerdo a los investigadores, Eliezer ben Yehuda a comienzos del siglo XX habría sido una de las primeras víctimas de ese pulsa de Nura. Falleció en extrañas circunstancias en 1922, de acuerdo al parte médico, por una tuberculosis, pero una enfermedad que se suscitó por una serie de acontecimientos muy extraños y particulares, por los cuales algunos investigadores de esta maldición establecen que Eliezer ben Yehuda habría sido una de las primeras víctimas reportadas en la era moderna de este pulsa de Nura. Otra de las personas que han perdido la vida tras haber sido objeto de esta maldición serían el otrora primer ministro de Israel, Isaac Rabin. De acuerdo a varios periodistas que han documentado esta información, este suceso tan impactante, Isaac Rabin habría sido objeto de un pulsa de Nura en octubre de 1995. Lo cierto es que el 4 de noviembre de ese mismo año, es decir, menos de un mes después de haber sido efectuado este pulsa de Nura sobre Isaac Rabin, este personaje, Yigal Amir, le disparó por la espalda instantes antes de subir al coche oficial de Isaac Rabin. Algunos escépticos establecen que quizás Yigal Amir conocía que habían efectuado esta ceremonia y simplemente aprovechó el contexto para perpetrar este atentado. Lo cierto es que, al menos para algunos investigadores y analistas de esta maldición del pulsa de Nura, no habría coincidencias entre este ataque y la maldición
que fue proferida sobre Isaac Rabin. Reitero, un atentado que terminó con su vida el 4 de noviembre de 1995. Otro de los importantes personajes que habrían sido objeto de esta maldición sería el señor Yasir Arafat, el otrora presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Arafat pasó gran parte de su vida luchando contra Israel en nombre de la autodeterminación del pueblo palestino. De acuerdo a los investigadores, este hombre también fue objeto de un pulsa de Nura a comienzos de la década de los 2000. Lo cierto es que Yasir Arafat falleció en la madrugada del 11 de noviembre del año 2004 a las 3:30 de la madrugada debido a una hemorragia cerebral. Y quiero que se queden con este dato de la hemorragia cerebral porque parece ser una fuente de deceso relativamente común en las personas que han sido objeto de esta maldición. Otro de los personajes que han estado relacionados con esta maldición sería este señor Hafez al-Assad. Este hombre fue un militar sirio y presidente de la República Árabe de Siria desde el 22 de febrero de 1971 hasta su fallecimiento por infarto el 10 de junio del año 2000. De acuerdo a algunos conocedores, el señor Hafez al-Assad también fue objeto de un pulsa de Nura a finales de la década de los 90, un pulsa de Nura que también se efectuó en el cementerio de Rosh Pinah, este emblemático cementerio israelí donde se han presentado y se han efectuado este tipo de ceremonias, este tipo de invocación que habría terminado con estos personajes. Otro de los importantes, por qué no decirlo, políticos relacionados con esta maldición, con haber sido maldecidos por este pulsa de Nura, es el señor Ariel Sharon, que de acuerdo a los expertos fue objeto de un pulsa de Nura en junio de 2005, otra de estas ceremonias efectuada en el cementerio de Rosh Pinah. Lo cierto es que este señor Ariel Sharon falleció el 11 de enero de 2014, también por una hemorragia cerebral, el mismo, por qué no decirlo, síntoma, la misma patología de deceso que se llevó la vida de Yasir Arafat. Algunos dicen que es una simple coincidencia, no obstante, será particular que precisamente dos personajes de edades distintas, en este caso Yasir Arafat, quien falleció el 11 de noviembre de 2004, y Ariel Sharon, que falleció el 11 de enero, fíjense nuevamente el 11, que particular, de 2014, ambos hayan fallecido por esta condición, por una hemorragia cerebral, tras haber sido objeto de un pulsa de Nura. Finalmente, y no menos importante, está Ehud Olmert. Olmert fue alcalde de Jerusalén y también primer ministro de Israel. Lo cierto es que a este hombre se le efectuó un pulsa de Nura en el cementerio de Har Herzl. Y hay que tener en cuenta que de hecho Ehud Olmert fue primer ministro de Israel antes del actual primer ministro Benjamín Netanyahu. Como dato curioso, Olmert no ha fallecido, o al menos no hasta el momento, así que parece que esta poderosa maldición en el caso de este hombre no fue efectiva. Sin embargo, algunos cabalistas y por qué no decirlo, algunos expertos en la tradición hebrea establecen que quizás este hombre no falleció porque el pulsa de Nura que se le efectuó se realizó en el cementerio de Har Herzl allá en Israel. ¿Y ustedes qué opinan sobre este pulsa de Nura, esta poderosa maldición judía? ¿Será que simplemente se trata de un hecho coincidencial que se le haya practicado a estos importantes personajes de la vida pública internacional, como se dieron cuenta muchos de ellos ex primeros ministros de Israel? ¿Será que simplemente es una coincidencia que se le haya efectuado este pulsa de Nura y tiempo después hayan fallecido estos
personajes. Es una coincidencia que Yasir Arafat y Ariel Sharon, tras haber sido objeto de este pulsa de Nura, ambos hayan fallecido por una hemorragia cerebral un día 11, en el caso de Yasir Arafat el 11 de noviembre de 2004 y en el caso de Ariel Sharon el 11 de enero de 2014, nuevamente sincronía con la fecha 11, también en un año terminado en 4, o simplemente esto es una coincidencia a la cual no hay que buscarle mayor atención, o en efecto el pulsa de Nura es una de las maldiciones más poderosas que un rabino puede desatar sobre un enemigo público del pueblo hebreo. Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. No olvides que puedes seguirme a través de Instagram en @alebernalpress con doble S, y también que te puedes unir al grupo oficial de Telegram de este espacio. Estos enlaces te los dejo en la descripción de este video. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta este punto del video y vi que la cámara se desincronizó, en fin, YouTube me odia y la cámara también. Y miren cómo quedé ahí. Si llegaste hasta este punto del video, puedes darle pulgar arriba y compartirlo. Eso me ayuda mucho, y en un día donde todo sale mal, lo más normal es que todo salga mal. Así que si disfrutas mi trabajo, te invito a que te suscribas al canal, porque eso me ayuda mucho, y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva. Lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.